Me llamo Dulce Morales. Tengo 66 años. El portazo del coche retumbó más fuerte que las palabras de Valeria. «Ya no te aguanto», soltó, agarrando el volante como si fuera lo único que la mantenía entera. «Bájate, Dulce. Lo digo en serio». El calor de la tarde en Monterrey me golpeó. Apenas puse un pie en el asfalto. El aire temblaba, espeso de humedad y de rabia que todavía no se asentaba. Miré por la ventanilla abierta, esperando que dijera algo más, cualquier cosa que sonara y arrepentimiento, pero ella solo miró al frente, la mandíbula apretada, los ojos ocultos tras sus lentes oscuros. El motor rugió, la grava saltó de las llantas mientras se alejaba, dejando una nube pálida de polvo y el leve aroma de su perfume. Y así, de repente, me quedé sola a la orilla de la carretera federal 17, sin bolsa, sin cartera, y con un celular que parpadeó una luz roja antes de apagarse del todo. Por unos segundos no me moví. No era exactamente shock, era incredulidad. Esa que llega cuando el mundo cambia las reglas sin avisar. Conocía a Valeria desde hacía 15 años. La vi casarse con mi hijo. La vi aprender a sonreír para las fotos familiares. La vi decidir poco a poco que ya no le convenía tenerme cerca. El sol me apretaba la espalda como castigo. Recorrí con la mirada la orilla un letrero torcido, de parada de camión. Un banco partido por la mitad. Y la larga cinta de asfalto que se estiraba hacia los dos lados. Un grillo cantaba en algún lado atrás de mí, más fuerte que la sangre en mis oídos. Me senté en el banco porque el orgullo no rejuvenece las rodillas. La blusa se me pegaba a la piel. Me limpié la cara con el pañuelo que llevaba en la bolsa del delantal esa mañana, más por costumbre que por previsión. Pensé en el restaurante con aire acondicionado que habíamos dejado minutos antes y en cómo la plática ligera se había convertido en acusación. La voz de Valeria todavía resonaba. «Tratas a Daniel como si siguiera siendo tu niño chiquito. Nos haces sentir como chamacos en nuestra propia casa». Tal vez tenía razón, pero hay pecados peores que querer demasiado a un hijo. Pasó una camioneta. Aminoró lo justo para que el chofer me echara un vistazo. Una de esas miradas rápidas y cautelosas que se les reserva a los abandonados y a los que tal vez estén locos. Aparté la cara. Hay una dignidad en fingir que uno quiso quedarse atrás. Los minutos se estiraron. Los conté por el canto de los grillos y el zumbido lejano de los coches que iban a cualquier lado, menos aquí. Tenía la garganta seca y el calor ya se sentía personal. Como si el día mismo me reprochara algo. Entonces llegó otro sonido, pasos firmes. Cuidadosos pero seguros. Giré la cabeza. Un hombre de traje gris claro caminaba por la orilla, guiado por un bastón blanco que golpeaba rítmicamente el suelo. Su cabello era plateado, bien cortado, y se movía con la precisión de quien confía más en su memoria que en la vista. Se detuvo a unos pasos. «Con permiso», dijo. Voz pareja. «Tranquila. ¿Puedo sentarme?» Asentí antes de darme cuenta de que no podía verme. «Sí, cómo no». Se acomodó a mi lado, apoyando el bastón sobre las rodillas. El silencio entre nosotros fue extrañamente fácil. Al rato, inclinó un poco la cabeza hacia mí. «Lleva un buen rato aquí». «Lo suficiente», respondí, con la voz más ronca de lo que quería. Sonrió apenas. Entonces llegué justo a tiempo. Fruncí el ceño, sin saber si bromeaba. «Estoy bien», dije. «Solo necesito ver cómo llego a casa». «¿Casa?», repitió suave, como probando la palabra. Luego, sin girar la cabeza, dijo algo que hizo temblar el aire a nuestro alrededor. «Finja ser mi esposa. Viene mi chofer». Lo miré fijo. Por un momento creí que el calor le había revuelto la cabeza. «¿O a mí?», ¿qué dijo? Se acomodó la chaqueta, todavía mirando al frente. «Ya entenderá».
Por favor, solo párase cuando se detenga el coche. Confíe en mí un momento. El ronroneo bajo de un motor se acercó. Un sedán negro elegante se deslizó hacia nosotros y frenó frente al banco. El polvo giró alrededor de las llantas. El chofer bajó y abrió la puerta trasera con una leve reverencia. «Señora Guzmán», dijo cortés. «Señor, el coche está listo». El hombre a mi lado, ese desconocido de voz tranquila y ojos ocultos, me ofreció la mano. Dudé. Luego la tomé. Su apretón era firme, cálido, seguro. Me puse de pie, sacudiéndome el polvo de la falda, en medio de la neblina de sol y desconcierto. Me escuché decir bajito: «Está bien», y juntos caminamos hacia el coche que nos esperaba. El chofer sostuvo la puerta. «Señora Guzmán», dijo, como si el apellido siempre hubiera sido mío. Me detuve. «Ese no es mi nombre». El hombre del bastón blanco no giró la cabeza. «Por los próximos minutos», dijo suave. «Préstele». Me deslicé al asiento trasero. Él me siguió, midiendo el espacio con el bastón antes de doblarlo sobre las rodillas. La puerta se cerró. El mundo se suavizó. «Señor», preguntó el chofer desde adelante. «¿A casa?» «Sí, José, y despacio». Miré la nuca del chofer, la línea impecable de su cuello. «José», dije. «Me llamo Dulce. No soy su esposa». «Sí, señora». Una sonrisa pequeña se movió en su voz. «Entendido». El hombre a mi lado inclinó el rostro hacia el sonido del mío. «Rafael Guzmán», dijo. «Le debo una explicación». «Me debe mi bolsa», dije. «Y tal vez un aventón a una casa que no sea la suya». «Las dos cosas son posibles», respondió. «Una requiere tiempo y un cargador. Necesita llamar a su hijo». «Mi celular está muerto», dije. «Y no estoy lista para oír su voz». «Entonces, empezaremos con silencio», dijo Rafael. «Es el único lujo que nadie nota». Dejé que el silencio se acomodara. Mi respiración se calmó. Todavía me temblaban las manos y las escondí en el regazo. Él habló primero. La dejaron en una parada después de una discusión pública. Los detalles pueden esperar. Pero la humillación no. Usted oyó todo. «Oí lo suficiente», dijo. «El dolor tiene forma mucho antes de tener palabras». Me giré hacia él. Sus lentes atraparon un rayo de luz. Sus ojos seguían ocultos. «¿Por qué la actuación?», pregunté. «¿Y por qué yo?». «Porque reconocí a una mujer que no suplica», dijo. «Y porque a veces una salida necesita un testigo». «Suena a algo ensayado». «Es algo aprendido», dijo. «Hay diferencia». José miró por el retrovisor. «Señora, hay un cargador a su izquierda». Encontré el cable. Conecté el celular y vi la pantalla oscura pensar si despertaba. «Si intenta ser amable», dije. «Le está funcionando. Si intenta ser listo». Estoy muy cansada para pasar a aplaudir. «La amabilidad y la astucia no son enemigas», dijo Rafael. «Pero elijo la primera si eso la consuela. El consuelo es una palabra complicada hoy». «Entonces, probemos con dignidad», dijo. «Se ajusta más fácil». Lo estudié. Nunca cruzaba mi mirada. Hablaba hacia el espacio frente a nosotros, como si el aire llevara mejor el significado que las caras. ¿Por qué pedirme que fuera su esposa? «Porque José conoce el ritmo de mi vida», dijo. «Y los extraños se ahogan en preguntas». Usted parecía una mujer que necesitaba menos preguntas. También parecía una mujer que necesitaba su propio nombre. «Y lo conservará», respondió. «Dulce Morales. No lo confundiré». «¿A dónde vamos, señor Guzmán?» «A un lugar donde pueda sentarse», dijo. «Donde nadie decida quién es usted más que usted misma». «Casa», repitió José bajito, y tomó una calle sombreada. Junté las palmas. «Debería estar enojada con usted».
Lo espero, dijo Rafael. Me metí en un momento que no era mío. Intervino. Dije, hay diferencia. Prefiero su verbo. Respondió. El celular parpadeó vivo. Una notificación se apiló en la pantalla. 3 llamadas perdidas de Daniel. Una de Valeria. Lo puse boca abajo. ¿Quiere que salga cuando lleguemos?, preguntó Rafael. Para que llame en privado. Quiero sentarme antes de caerme, dije. Lo demás puede esperar. Entonces coincidimos, dijo. Esperar a veces es la única elección honesta. José carraspeó. Señor, la reja. Gracias, dijo Rafael. José, ¿podrías llevar un vaso de agua al invernadero? ¿Y tal vez un té? Sí, señor. Me moví hacia la puerta. Invernadero, dije. Suena a vidrio y silencio. Suena a respiro, dijo Rafael. Las plantas hablan. Yo solo presto atención. Le debo una pregunta, dije. ¿Qué quiere de mí? Nada hoy, dijo. Mañana, tal vez una plática. Y una promesa. ¿Qué promesa? Que si se siente insegura, lo diga claro y paramos. Prefiero el consentimiento al valor. Asentí antes de recordar que no podía ver el gesto. Está bien, dije. José estacionó. Llegamos. La puerta se abrió a un aire más fresco. Rafael no se movió hasta que hablé. ¿Estás seguro?, pregunté. De que soy la persona que quería ayudar. Estoy seguro de que era la persona que estaba ahí, dijo. Y estoy seguro de que no me gusta dejar gente atrás. José me ofreció el brazo con una amabilidad callada y practicada. Bajé. Luego me volví hacia Rafael. Puedo sola, dije. Lo sé, respondió. Pero hoy no tiene por qué. Desplegó el bastón y dio un golpecito, encontrando el suelo con toque seguro y medido. José la guiará adentro, dijo. Yo sigo. Puedo guiarme sola, dije. Luego suavicé. ¿Pero que él abra la puerta? Me parece justo, dijo Rafael. Caminamos juntos hacia la entrada. El chofer medio paso adelante, Rafael medio paso atrás, y yo en el espacio angosto entre ser cargada y pararme sola. El coche avanzó por un tramo de carretera flanqueado de encinos, sus ramas enredadas como manos viejas. Mantuve la vista en el hombre a mi lado, Rafael Guzmán, tratando de descifrar su calma. Estaba perfectamente quieto, una mano sobre el bastón doblado, la postura casi ceremonial. Cuando el coche aminoró, el chofer habló suave. Ya llegamos a casa, señor. Gracias, José. Rafael giró un poco el rostro hacia mí. Llegamos, señora Morales. No entiendo por qué sigue llamándolo casa, dije, con voz baja. No es mía. Sonrió, cortés pero indescifrable. Tal vez no todavía, pero por ahora es terreno seguro. José abrió mi puerta. El aire de afuera era más fresco, con un leve aroma a lluvia y bugambilia. Tras las rejas de hierro se alzaba una mansión, columnas blancas, ventanales largos y un porche que parecía de otro siglo. Esperaba ver señales de adaptación para ciegos barandales. Marcas. Algo. No había nada. Adentro. El silencio era amplio y deliberado. Cada paso que daba resonaba demasiado. Un pasillo se abrió a una sala llena de luz suave y simetría. Ni un solo objeto fuera de lugar. Como si la empleada acabara de salir. O tal vez nunca lo hiciera. Por favor, dijo Rafael, señalando una silla. Sus movimientos eran fluidos, seguros. Siéntese antes de decidir que cometió un error. Ya lo cometí, dije. Pero me senté igual. Rió bajito. Entonces los dos somos culpables de impulsos. José apareció otra vez con una charola. Señor. Sí, por favor, para los dos. Las tazas tintinearon levemente al posarse. Vi a Rafael extender la mano sin titubear. Su mano aterrizó exactamente en la asa de su taza. La levantó con suavidad, sin derramar una gota. Se mueve como es hombre que ve.
dije. Giró la cabeza y hacia mí. Me muevo como hombre que recuerda. Suena ensayado. Tal vez, dijo ligero. O tal vez es la única respuesta que no asusta aquí a la gente. Dejé que el té calentara mis manos. Debieron dejarme ir en esa carretera. Habría encontrado cómo llegar a casa. Habría caminado 4 kilómetros con este calor, dijo sereno. O esperado un camión que pasa cada 2 horas. Usted merecía algo mejor que el abandono. No pedí rescate. No, dijo. Lo soportó en su lugar. Sus palabras pegaron demasiado cerca. Puse la taza en la mesa. Ni siquiera me conoce. Conozco el silencio después de la humillación, respondió. Y sé que no la dejaron en una banqueta como maleta olvidada. La sala se sintió más chica. No estaba equivocado, pero odiaba lo fácil que me leía. O creía leerme. Suena como alguien que colecciona gente rota. Prefiero pensar que los noto, dijo. El resto del mundo mira para otro lado. José dio un paso. Preparo el cuarto de huéspedes, señor. Sí, dijo Rafael. El que da al jardín. No necesito cuarto. Protesté. Necesita una noche para respirar, dijo suave. Después puede irse cuando quiera. Dudé. La idea de volver a esa carretera, al mismo calor y silencio, se sentía insoportable. Solo una noche, dije. Una noche. Aceptó. José asintió y se fue. El eco de sus pasos se perdió por el pasillo. Rafael se recostó en la silla. No es la primera persona que esta casa acoge, pero la mayoría llega pidiendo ayuda. Usted llegó pidiendo nada, porque no confío en la caridad. Dije, bien, respondió. Entonces llamémoslo hospitalidad. Volví a mirar la sala, los pisos relucientes, las superficies impecables, los cuadros perfectamente alineados. Era hermoso, demasiado perfecto, casi estéril. Nada hablaba de ceguera ni desorden. Dígame algo, señor Guzmán, dije. ¿Cómo vive un hombre que no ve en una casa diseñada para arquitecto? Sonrió leve. Porque la precisión me consuela. Puedo caminar por esta casa sin tocar nada. Sé dónde termina cada rincón. Su seguridad me inquietaba más que su misterio. Se levantó, usando el bastón como formalidad. No necesidad. Y extendió la mano. Venga, dijo suave. Déjeme mostrarle el jardín antes del atardecer. Lo seguí. Todavía sin saber si quería entenderlo o demostrarle que estaba equivocado. Al pasar bajo el arco alto, el aire cambió otra vez. Lleno del aroma de rosas y tierra mojada. Se detuvo a mi lado. Su expresión indescifrable tras los lentes oscuros. A veces, dijo bajito, el orden es la única forma de sobrevivir al caos. Lo miré, luego a la casa que brillaba detrás de nosotros. Perfecta hasta la incomodidad. Se me ocurrió que la amabilidad, con la luz correcta, podía parecerse mucho al control. Rafael esperó a que José desapareciera por el pasillo antes de hablar. ¿Lo toma con azúcar o limón? Con nada, dije. Hace años dejé de agregar cosas. Costumbre de vivir sola. Asintió, revolviendo su taza con movimientos cuidadosos y parejos. El silencio es compañía extraña. Empieza educado, luego se hace pesado. Aprendí a ignorarlo. Esa es una clase de fortaleza. Puso la cuchara con un clic suave. Cuénteme qué pasó hoy. Dudé. Ya parece saberlo. Sé lo que vi, dijo. A una mujer que crió a alguien y la dejaron en la carretera mientras ese alguien se iba. Eso es todo. Lo demás se lo dejo a usted. El té todavía quemaba. Pero bebí igual. Mi nuera piensa que soy controladora. Mi hijo cree que tiene razón. Quieren meterme a una casa de retiro. Les dije que no. Eso es todo. Ese no es todo, dijo bajito. No. Admití. No lo es. Tal vez dije que su casa era fría. Tal vez dije cosas que no debí. Pero no merecía que me echaran como bolsa de basura.
Los labios de Rafael se curvaron apenas. Las mujeres fuertes asustan a quienes dependen del control. No soy fuerte, dije, solo demasiado orgullosa para mostrar debilidad. El orgullo es la armadura de quienes sobrevivieron al amor. Respondió. Queda apretado, pero evita que se rompan las costillas. Lo miré desde la taza. Habla como hombre que lo tiene ensayado. Lo viví, dijo. Estuve casado una vez. Ella se fue cuando mi vista empezó a fallar. Dijo que no quería vivir en la oscuridad. Parpadeé sin saber qué decir. Debió ser duro. ¿Perderla? Negó con la cabeza. Perder la ilusión de que amor y lealtad son lo mismo. Eso fue más duro. Las palabras se posaron entre nosotros. Me encontré mirando el borde de la taza, trazándolo con el pulgar. No sé qué hacer con el enojo. Dije al fin. Se me sienta bajo las costillas como piedra. El enojo es energía, dijo. Si lo entierras, se pudre. Si lo usas, se vuelve mapa. ¿Mapa a qué? ¿A quién eres sin ellos? La sencillez me sorprendió. Durante años había sido esposa, madre, suegra, títulos apilados como jaulas educadas. Nunca había dicho mi nombre en voz alta en una habitación sin que alguien más viniera pegado. Rafael se inclinó un poco, escuchando como si viera cada palabra formarse en el aire. Dulce, dijo, probándolo suave. Ese nombre le queda firme, pero no cortante. El sonido en su boca hizo que algo dentro de mí se aflojara. Apenas me conoce, dije. Conozco el silencio que lleva la gente cuando la juzgaron mal. Dijo. Retumba. El suyo es fuerte. Intenté reír, pero se atoró a medias. Debiera haber sido maestro. Preferí ser alumno. Dijo. De los errores humanos, son más constantes que cualquier libro. Nos quedamos ahí. El aire lleno del zumbido leve del ventilador de techo. Cuando José volvió, Rafael levantó la cabeza. Gracias, José. Eso es todo. Al cerrarse la puerta, se volvió hacia mí. Si decide quedarse otra noche, el cuarto de huéspedes es suyo. Sin deudas, sin lástima. Dude. Hace que suene fácil confiar en usted. No lo es, dijo. Confiar nunca lo es, pero es más difícil seguir fingiendo que el mundo no te sorprende. Se puso de pie, encontrando el equilibrio con facilidad practicada. Mañana le muestro el jardín. Es más callado ahí, más fácil pensar. Lo vi irse, sin saber si me sentía más calma o más expuesta. Sus palabras resonaban mucho después de que salió la gente. Le teme a las mujeres fuertes cuando no las puede controlar. Por primera vez en años. Me pregunté si ese miedo finalmente le pertenecía a Emma, a alguien más. Al día siguiente encontré a Rafael en la sala, leyendo, o fingiendo. Un periódico estaba abierto sobre sus rodillas. Las páginas sin arruga. Buenos días, señora Morales, dijo. Camina quedito para alguien que trae tanto pensamiento encima. Costumbre, respondí. Aprendí a pisar suave cuando estoy en casa ajena. Entonces considere la suya por ahora, dijo. La hospitalidad pierde sentido si viene con límites. Me senté frente a él. Los límites son lo que mantiene decente a la gente. Sonrió. Y aún así, se quedó. No tenía mucha opción. Siempre hay opción, dijo suave. A la mayoría solo le disgusta el precio de la libertad. No discutí. La verdad era suficientemente incómoda sola. Dobló el periódico con cuidado. Tengo una propuesta. Me puse tensa. Si vuelve a incluir fingir ser su esposa, mejor no. Rió bajito. Esta vez sin actuación. Mañana por la noche hay una gala benéfica. La Fundación Guzmán apoya varios programas para estudiantes con discapacidad visual. Me gustaría que viniera como mi invitada. Parpadeé. ¿Por qué? Porque, dijo, la hicieron sentir pequeña personas que debieron conocer su valor. Creo que ya es hora de que el mundo
la vea como yo. Lo miré fijo. ¿Y cómo me ve? Como mujer a la que subestimaron demasiado tiempo. Su tono era firme, no galante, solo seguro. Aún así, algo se movió dentro de mí. Mitad incredulidad, mitad anhelo. Apenas me conoce, Rafael. Lo suficiente. Es orgullosa, disciplinada y se disculpa demasiado rápido por existir. Esa combinación merece escenario. Negué con la cabeza. Una gala no es mi escenario. Está llena de gente que mide el valor en lana y apellidos. Entonces cambiemos la medida una noche. No tengo vestido para eso. Entonces encontraremos uno, dijo. José puede arreglarlo. Casi me reí. Lo hace sonar tan sencillo. Lo es, respondió. La dignidad no pide permiso, solo necesita chance de ser vista. La forma en que lo dijo no dejó espacio a protesta, pero lo intenté igual. La gente preguntará quién soy. Preguntarán, dijo. Y usted responderá como quiera. Amiga, colega, o tal vez alguien que me recuerda el valor. Junté las manos en el regazo. Es usted amable, Rafael, pero no quiero ser el proyecto de nadie. No es proyecto, dijo firme. Es espejo. Cuando la gente la vea, recordará cómo luce la gracia cuando se niega a romperse. La sala se quedó callada. Sus palabras se posaron en mí como piedra caliente pesadas, pero extrañamente firmes. Mañana a las 7. Siguió. José nos lleva. Se lo dejo a usted. Pero espero que diga sí. Encontré su mirada, o lo que podía ver tras los lentes oscuros. Suena seguro de que diré sí. Lo estoy, dijo simple. El orgullo y la curiosidad son compañeros leales. Bajé la vista a mis manos, todavía sin saber cuál de los dos me guiaba. Cuando se levantó para irse, se detuvo en el marco. No será lástima, dulce. Será presencia. Y usted la llevará mejor que cualquier vestido. Después de que se fue, me quedé sola. El silencio pesado de posibilidades. Sus palabras quedaron mucho después de que el sonido de sus pasos se desvaneciera. Estaba leyendo en la sala cuando oí pasos medidos, decididos, de alguien que ya pertenecía a tal casa. Cuando se abrió la puerta, entró una mujer alta y serena, con la estructura ósea de su padre y nada de su suavidad. Usted debe ser la señora Morales, dijo. Soy Antonia Guzmán. Su tono no traía ni calor ni reproche, solo cálculo. Extendió la mano como examen para el que no estudié. Sí, dije, tomándola. Dulce. No sabía que Rafael tenía hija. Ese es el plan, dijo, sonriendo sin mover los ojos. Él prefiere que las presentaciones sean a su ritmo. Desde el pasillo sonó la voz de Rafael. Antonia, sé amable. Llegaste temprano. Ella giró, una mueca leve. Eso lo aprendí de ti. Cuando él entró, bastón en mano, la temperatura de la sala cambió. La encontraste. Entonces, dijo. Encontrar, repitió Antonia, estudiándome otra vez. ¡Qué palabra tan curiosa! Sentía la tensión crepitar entre ellos, años de discusiones no dichas, comprimidas en frases educadas. Rafael se dirigió a su silla. Viniste a Babel a hablar de la fundación, supongo. Vine a conocer a Lisique Macar, a la mujer que invitaste a una gala como tu acompañante, dijo. Ya hay gente preguntando. Rafael señaló el sofá. Entonces, siéntate. Que pregunten. Antonia no se sentó. Te gustan las sorpresas públicas, ¿verdad? Un día esposa, al siguiente, compañera misteriosa. Su expresión no cambió. Dulce es mi amiga. Seguro que sí, dijo Antonia, todavía mirándome. Es muy convincente cuando quiere. Intenté afirmarme la voz. Convincente de que... Exactamente. Depende de la semana, dijo ligera. Filantrópico, ciego, redimido. Mi padre tiene muchos papeles. Antonia, advirtió Rafael. Lo ignoró.
Le gustan las actuaciones, sobre todo cuando hay público dispuesto a creerse el cuento. «Basta», dijo él cortante. El mando en su tono me sobresaltó. Lo miré, pero su cara seguía serena. Solo apretó un poco más el bastón. «No estoy actuando», dije bajito. La mirada de Antonia se suavizó una fracción de segundo. Luego se endureció otra vez. «No, creo que usted sí se lo cree». Rafael se puso de pie. Voz controlada. «Viniste a recordarme que sigo siendo tu padre. Dalo por hecho. Ahora vete a casa». Ella dudó. Los ojos pasando hacia mí. Sabe que él memoriza los movimientos de la gente. ¿Verdad? Hasta los colores. Podría decirle qué trae puesto ahora mismo. Hasta el último detalle. «Antonia», dijo otra vez, más bajo. Ella se volvió hacia él, la voz temblando apenas bajo su compostura. «Solo no la haga parte del acto. ¿Sale?» Él no respondió. El silencio se alargó. Al fin, ella suspiró. El acero de su postura suavizándose en cansancio. «Te hablo mañana», dijo, y se fue sin esperar respuesta. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedarse quieta. Rafael se dejó caer en la silla. Cada movimiento deliberado. «Puede ser protectora. Esa es una palabra», dije. «Cree que me está mintiendo. Cree que todo mundo le miente». Respondió: «Eso pasa cuando confunden verdad con lealtad». Lo observé un largo rato. La forma en que inclinaba la cabeza hacia la puerta me decía que escuchaba más que sonidos, leía el aire. Mapeaba el silencio. «¿Se enojó porque me insultó?», pregunté. «¿O porque tenía razón?». Sonrió leve. «Las dos cosas, supongo. Empiezo a creer que entré a una obra sin saber mi papel». «Entonces, interprete usted misma», dijo. «Es el único papel que vale la pena recordar». Levantó el bastón, golpeando suave el piso. «Ahora, dígame qué ve por esa ventana». Dudé, sin saber si era juego o lección. «El jardín», dije. «Está perfecto. Todo en su lugar», asintió. «Eso es lo que más odia Antonia de mí. Prefiero el orden a la honestidad». No había orgullo en su voz. Solo cansancio. Mientras lo miraba, la pregunta que había empezado a formarse desde su llegada se hundió más en mí, no sobre su vista, sino sobre la verdad misma. Tal vez la ceguera no era el único disfraz en esta casa. Esa tarde encontré a Rafael solo en el invernadero. Un libro delgado abierto en sus manos. No leía, al menos no de forma ordinaria. Sus dedos descansaban en la página, inmóviles, como si la escuchara. «Buenos días», dije bajito. Giró la cabeza hacia mi voz, sonriendo. Dulce. Empezaba a pensar que el jardín me la había robado. «Todavía estoy aquí», dije, «aunque creo que tus rosas no me quieren mucho. Prefieren la paciencia al encanto». Respondió, poniéndose de pie. «Buena metáfora para casi todo». José entró con un vaso de agua y un platito de galletas. «El té estará listo en 10 minutos, señor». «Gracias, José», dijo Rafael. José puso la charola al borde de la mesa, hizo una leve reverencia y se volvió para irse. Justo al girar, su manga rozó el mantel. El vaso tambaleó. A un suspiro de romperse, la mano de Rafael salió disparada, precisa, sin esfuerzo. Lo atrapó antes de caer. Lo enderezó y solo entonces alcanzó su bastón. Me quedé helada. «Cuidado», le dijo a José. Tono tranquilo. «No pasó nada». José parpadeó. «Perdón, señor. Qué torpe». «Para nada», respondió Rafael, colocando el vaso con gracia intacta. «Has salvado situaciones peores». José asintió y se fue. Pero yo seguí mirando el agua temblando en el vaso. Cuando Rafael se volvió hacia mí otra vez, su sonrisa volvió, suave, imperturbable. Decía, encontré mi voz más lento de lo usual. Eso fue muy rápido. «Reflejo», dijo. «Viejo hábito. Los reflejos necesitan vista».
murmuré. Inclinó la cabeza apenas. ¿Cree que lo vi caer? Creo que reaccionó antes de que hiciera ruido. La comisura de su boca se levantó. El más leve rastro de diversión o advertencia. Aprendí a escuchar al aire. Nunca he sabido que el aire dé direcciones, dije. Tal vez simplemente no ha escuchado lo suficiente. El aire entre nosotros se sintió más pesado. Caminó hacia la ventana, rozando el marco con las yemas. Suena preocupada. Dulce. No debería. Rió bajito. Si contesto eso, me acusará de manipulación. Tal vez le agradecería la honestidad. La honestidad es moneda frágil, dijo, girándose hacia mí. Se devalúa mientras más la gastas. Lo miré de cerca. A cómo sus ojos tras los lentes oscuros no descansaban del todo, parpadeaban. Leve, como siguiendo la luz. Nunca se le escapa mucho, ¿verdad? Trato de que no, dijo. José volvió un momento después con el juego de té. Earl Grey, como pidió. Perfecto, dijo Rafael. Y por favor lleva el vestido de la señora Morales al estudio esta noche. El sastre ya debe tenerlo listo. Sí, señor. Cuando se fue otra vez, me volví rápido. ¿Escogió un vestido para mí? Sí, azul. Le queda. La palabra azul pegó más fuerte de lo que esperaba. Puse la taza despacio. ¿Cómo sabría eso? No respondió de inmediato. Porque pedí el color de la claridad, dijo al fin. Me mandaron ese. Esa es poesía, dije. Pero usted describió el vestido antes de que yo lo viera. Sonrió leve. Tal vez recuerdo cómo se ve el azul. Su voz estaba calma. Pero algo dentro temblaba un eco de esfuerzo. Tal vez culpa. Usted se mueve por esta casa como hombre que conoce cada centímetro, dije, y atrapa cosas que ni siquiera han caído todavía. Perdóneme si lo encuentro confuso. Se volvió del todo hacia mí entonces, los lentes reflejando la luz pálida. ¿Cree que la confusión es delito? Creo que la farsa sí, dije suave. El silencio que siguió se sintió lo bastante espeso para respirarse. Al fin habló. Si quisiera engañarla, Dulce, habría elegido mentiras más fáciles, de las que halagan. Entonces, ¿qué son estas defensas? Dijo. He vivido lo suficiente para saber que la gente no trata con suavidad las cosas rotas. A veces hay que parecer entero solo para sobrevivir. La aspereza en su tono se suavizó al agregar. Si mi ceguera la incomoda, dígalo claro. No es su ceguera lo que me inquieta, dije. Es la posibilidad de que vea más de lo que admite. Inclinó la cabeza. Gesto tan preciso que casi respondió mi pensamiento. Es usted perceptiva, y eso es cualidad peligrosa en un mundo educado. Me puse de pie, inquieta. Si me está probando, al menos dígame cuál es la lección. Sonrió leve. No hay prueba, Dulce, solo curiosidad. Usted me recuerda algo que perdí el hábito de preguntar sin miedo. Y usted, dije bajito, me recuerda a alguien que solo responde para seguir escondido. Por primera vez desde que nos conocimos, pareció casi inseguro. Alcanzó el bastón pero no lo usó. Mañana, dijo, vamos a la gala. Póngase el vestido azul. Quiero que el mundo la vea antes de que intenten definirla. Empezó a irse. Luego se detuvo en el marco. Y Dulce, dijo suave. Si veo demasiado, es solo porque usted dejó de fingir que no la veían. Cuando se fue, miré el vaso que había atrapado. Una gota solitaria de agua bajó por el costado, atrapando luz antes de desaparecer. El movimiento era pequeño, casi invisible, pero me dijo todo lo que no quería creer. El sedán negro se detuvo frente al Hotel Whitmore, y ya se oía el murmullo de voces derramándose por las puertas de cristal abiertas. Rafael me ofreció el brazo mientras el chofer bajaba y a abrir la mía. ¿Lista?, preguntó. No sé si esa es la palabra. Dije, entonces, use otra. Respondió, pero
Entre como si el aire fuera suyo. Adentro, el salón brillaba dorado y blanco. Las lámparas de cristal esparcían luz sobre pisos pulidos, y el murmullo de risas educadas llenaba el espacio como perfume. Todos parecían lo bastante ricos para tener opiniones pesadas. Había olvidado ese mundo, el de las posturas. Las sonrisas pequeñas y la competencia callada. Rafael me guió hacia adelante con la facilidad de quien pertenece ahí. Se movía con su bastón, pero era obvio que no lo necesitaba. Cada giro, cada paso, parecía ensayado. Una anfitriona nos recibió. «Señor Guzmán», dijo cálida. «Qué gusto que pudieron venir. Y esta debe ser señora Dulce Morales», dijo Rafael. «Mi invitada, y la razón por la que vine esta noche». Sentí una docena de cabezas girar. Su sonrisa practicada titubeó apenas. «Un placer, señora Morales». Entramos juntos a la sala y, por primera vez en años, no me sentí invisible. Rafael se inclinó cerca. «Todos se preguntarán quién es. Déjelos». «¿Siempre es tan seguro?», pregunté. Sonrió. «No, solo estoy bien practicado en fingir». Llevaba smoking negro, impecable y discreto. Nunca había visto a un hombre tan contenido. Quería creer que era serenidad. Parte de mí sospechaba que era armadura. Nos detuvimos cerca de la orquesta. Los meseros pasaban entre mesas. El suave tintineo de copas y cubiertos siguiéndolos. La gente se acercaba a Rafael con admiración y cálculo. Él asentía, sonreía, decía lo justo para hacerlos sentir vistos. Yo me contentaba con quedarme un poco atrás hasta que oí un sonido que hizo tropezar mi corazón. Una voz. «Mamá». «Daniel». Me volví. Estaba cerca del fondo de la sala, junto a Valeria, los dos vestidos con elegancia educada. La mano de Valeria estaba en su brazo, las uñas pintadas del color del merecimiento. Sus caras primero shock, luego incomodidad. La boca de Daniel se abrió, pero no salieron palabras. Sostuve su mirada y no aparté la vista. Valeria se recuperó primero. «Dulce». Su tono goteaba incredulidad. «¿Qué haces aquí?». Rafael se puso a mi lado antes de que respondiera. «Está conmigo», dijo, sereno. Valeria parpadeó. «¿Contigo?». «Sí, mi invitada esta noche», dijo. «¿Eso sorprende?». Daniel habló al fin. Voz baja. «Mamá, no sabíamos que habías vuelto a la ciudad». «No planeaba hacerlo», dije. Salió de repente. La sonrisa de Valeria era tan tensa que parecía a punto de romperse. «¿Y viniste con Rafael Guzmán? ¿El Rafael Guzmán?» «Aparentemente», dije. Rafael acomodó su puño. «Parece que mi reputación me precede», dijo ligero. Valeria lo recorrió con la mirada, claramente sin saber qué hacer con él. La elegancia, los lentes oscuros, la calma serena. «Ya veo», dijo al fin. «Bueno, supongo que felicidades, Dulce». Siempre caíste de pie. Su voz traía justo el veneno suficiente para que lo sintiera. El tono de Rafael siguió cortés, pero se enfrió. Parece que también aprendió a pararse. Valeria se sonrojó. Daniel carraspeó. «Mamá, ¿podemos hablar en privado? Ya no queda nada privado entre nosotros», dije suave. La mano de Rafael encontró la mía un instante. No posesiva, solo firme. «Con permiso», les dijo. «Debemos tomar asiento». Me guió lejos, su bastón golpeando suave el mármol. Cuando llegamos a la mesa, todavía sentía el temblor en el pulso. «Lo manejaste bien», dijo. No dije lo que quería. Respondí. «A veces el silencio corta más hondo», dijo. Me volví hacia él. «Tú lo arreglaste, ¿verdad?» «No arreglé que vinieran», dijo, sonriendo leve. «Solo sabía que vendrían. Gente como ellos nunca falta. Nunca pierden la oportunidad de ver lo que creen haber destruido». Lo miré fijo. «¿Querías que me vieran?» «Sí», dijo simple.
Merecías ser vista. La orquesta empezó a tocar. A nuestro alrededor. Aplausos, risas, champaña fluyendo. Pero lo único que oía era el silencio entre sus palabras, el tipo de silencio que esconde intención y verdad. Se inclinó más cerca. «Te ves magnífica. Dulce. El azul te queda». La mención del color se retorció en mi pecho. «Ya lo habías dicho». «Lo dije en serio las 2 veces», dijo. «Aunque nunca lo hayas visto». Hizo una pausa apenas lo suficiente para que notara. «No con mis ojos», dijo. «Pero conozco el color de algo que no se desvanece». Antes de que respondiera, la voz del anfitrión retumbó desde el micrófono. «Esta noche honramos a Rafael Guzmán por sus continuas contribuciones a la Fundación Guzmán para la Visión». El aplauso llenó la sala. Rafael se puso de pie, ofreciéndome la mano. «Ven», susurró. «Esperan discurso». Yo susurré de vuelta. «Los dos», dijo. Me puse a su lado mientras subía al escenario. La multitud se movió. La tensión se apretó. Rafael empezó a hablar calmado. Generoso. Gracioso. Pero en un momento se volvió hacia mí. «A veces», dijo al micrófono, «confundimos dependencia con amabilidad. Pero la verdadera amabilidad es cuando alguien te deja pararte a su lado. No detrás». No sabía si le hablaba a ellos o a mí. Pero cuando volvió el aplauso, no sonó a lástima. Al otro lado de la sala, la cara de Valeria se había puesto pálida. La mirada de Daniel había caído. Rafael se volvió. Voz baja, solo para mí. «¿Ves, ahora te recuerdan?» Asentí, casi sin respirar. Y por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña bajo la luz. La casa estaba en silencio cuando sonó el teléfono. Un solo timbre agudo que cortó la calma como algo herido. Yo estaba en el cuarto de huéspedes, todavía con el vestido azul de la gala. El dobladillo arrugado de tanto sentarme. La noche había dejado un zumbido en mi pecho, demasiados ojos. Demasiados fantasmas. Contesté al segundo timbre. «Dulce Morales». La voz de Valeria llegó tensa y rápida. «Entonces es cierto. Estuviste ahí. Con él». Todos vieron. Me hundí en el borde de la cama. «Hola también a ti, Valeria». «No juegues a la educada». Soltó. «Avergonzaste a Daniel. Nos avergonzaste a todos». «¿Avergonzaste?», dije. «Por pararme junto a un hombre en un evento de caridad, lo hace sonar escandaloso». «Sabías que estaríamos ahí», dijo. «Querías hacer una escena». «No planeé nada. Ustedes fueron a ver un espectáculo que no era sobre ustedes. Y eso les dolió». «Has cambiado», dijo. «Suenas orgullosa de ti misma, pavoneándote como si volvieras a ser alguien». «Siempre fui alguien», dije bajito. «Solo dejaron de verlo». Exhaló fuerte, el sonido temblando. «¿Crees que eso te hace fuerte? ¿Usar a ese hombre para probar algo él te está usando? Dulce, todos saben qué clase de hombre es». «Entonces, que hablen todos», dije. «Las palabras son más baratas que la gracia». Su tono se suavizó, pero solo un poco. Daniel quedó humillado. «No lo merecía». «Yo tampoco», dije. «Pero cuando él te vio dejarme en esa carretera, no te detuvo. Así que perdóname si mi compasión llega tarde». «No entiendes», dijo. «Intentábamos ayudarte. Te estabas volviendo imposible, siempre juzgando, siempre recordándonos cómo lo hacías todo mejor». Les recordaba lo que no querían enfrentar. Dije que la comodidad no es lo mismo que amor, y el control no es lo mismo que cuidado. Hubo una pausa. «Estás torciendo las cosas», dijo, pero su voz vaciló. «No», dije. «Las estoy enderezando». Oí su respiración, rápida y superficial. «La gente está acá hablando. Dulce, dicen que ahora vives con él». «No vivo con nadie», dije. «Por fin vivo conmigo misma». Soltó una risa corta y amarga. «¿Crees que eso suena noble? ¿Eres un espectáculo?
Me tuve de invisible demasiado tiempo, dije. Un poco de luz ya no me asusta. El silencio que siguió fue largo y delgado. Luego dijo, casi suave. Daniel todavía te quiere. ¿Sabes? Solo no sabe cómo manejarte cuando actúas así. Entonces tendrá que aprender, dije, porque ya me cansé de que me manejen. Dulce. La corté suave. No se puede humillar a alguien que ya es libre. Valeria. La línea se quedó muda. Luego, clic. Sostuve el auricular un momento más antes de colgar. Afuera. La noche apretaba contra la ventana oscura, firme, indiferente. En algún lugar del pasillo, oí los pasos de Rafael detenerse frente a mi puerta. No llamó. No hacía falta. Solo esperó lo suficiente para que supiera que no estaba sola, y luego siguió, dejando silencio atrás limpio. Tranquilo y mío, esperé hasta la mañana, cuando la casa estaba quieta y el aire se sentía honesto. Rafael estaba en el invernadero, podando un tallo de rosa con precisión cuidadosa. La luz del sol entraba por el techo de cristal, pálida y deliberada. «No estás ciego», dije. No se inmutó. «Buenos días también para ti. Dulce. No lo convierta en juego», dije. «Anoche, en la gala, miraste directo a Daniel antes de que hablara. Sabías dónde estaba parado. Puso las tijeras, lento y deliberado. Conocía su voz. Giraste antes de que dijera una palabra. Al fin me enfrentó. Me has estado observando de cerca. He estado tratando de entender qué es real», dije. «Y sigo encontrando grietas». Sonrió leve. «Todos tenemos grietas. Por ahí entra el reconocimiento». «Deje de desviar», dije. «Atrapaste ese vaso antes de que cayera. Describes colores. Te mueves por esta casa como hombre que conoce cada centímetro. No solo de memoria, sino con vista». Quitó los guantes, doblándolos con pulcritud. «¿Qué quieres que admita?» «La verdad», dije. «Toda», dudó. Justo lo suficiente para decirme que tenía razón. Luego exhaló. Mitad alivio, mitad rendición. «Veo más de lo que la gente cree», dijo bajito. «No perfecto, pero suficiente. Formas, sombras, luz. Perdí la mayor parte de la vista hace 15 años. El resto». Tocó su sien. «Lo dejé que creyeran que se había ido. ¿Por qué mentir? Porque la ceguera es sencilla», dijo. «Deja que la gente ignore preguntas que no quiere contestar. Nadie le pregunta a un ciego qué oculta». Di un paso más cerca. «¿Y qué ocultas tú, Rafael?» Miró hacia la ventana, donde el jardín brillaba leve en la luz. Mi vida, mis elecciones, el negocio, los errores, la gente a la que lastimé para mantener a flote la empresa. Cuando llegaron las demandas, la prensa quería un villano. La ceguera me hizo intocable. La lástima es el disfraz más efectivo que usé». Su calma se rompió por primera vez. La voz que siempre sonaba segura, ahora temblaba en los bordes. Me acostumbré a que no me vieran. «Dulce. Es más fácil que ser odiado». Sentí las palabras como moretón. «Construiste este mundo sobre una farsa. Hasta la amabilidad forma parte de la ilusión», negó con la cabeza. «No, la amabilidad es real. Tú la hiciste real otra vez. Esa no es justo», dije. «No puedes entregarme la verdad como favor». Se acercó, el más leve rastro de desafío en su tono. «¿Te habrías quedado si te hubiera dicho la verdad?» No respondí. «No sabía», asintió, como si ese silencio fuera confesión propia. «Ves, los dos vivimos detrás de algo. El mío solo es más oscuro. Tragué duro. Me usaste. Te necesité», dijo simple. «Pero no como crees. Me recordaste cómo suena la honestidad». La había olvidado. Me volví para irme, pero me detuvo con una sola frase callada, pesada. «No confundas engaño con distancia.
dulce. A veces son lo mismo. Me quedé ahí, sintiendo el peso de todo lo que no había dicho apretando entre nosotros. Agregó, más suave. Pediste la verdad. Ahí está. Fea, parcial y viva. Cuando al fin salí del invernadero, todavía lo oí atrás moviéndose por la luz que no se suponía que viera. Lo encontré esa noche en su estudio. El único cuarto que nunca parecía descansar. Papeles regados sobre el escritorio. Un vaso medio vacío junto a ellos. No levantó la vista cuando entré. Pudiste decírmelo antes, dije. Asintió una vez, todavía mirando a la ventana. Pude, pero no lo hiciste. Tomó un respiro largo. Luego se volvió hacia mí. ¿Por qué te habrías ido? Tal vez habría entendido. No, dijo bajito. Me habrías compadecido. Y eso, dulce. No lo soporto. La aspereza en su voz se suavizó casi de inmediato. Puso el vaso y se apoyó en el escritorio. ¿Quieres la verdad ahora? Creo que me la gané. Dio una risa pequeña y cansada. Es justo. Por un momento no dijo nada. El silencio entre nosotros era más pesado que el enojo. Al fin empezó. Hace 15 años no era el hombre que ves. Era jefe de una firma de seguridad privada con tratos, trabajo de gobierno, números grandes. Me hizo poderoso, también arrogante. Caminó despacio mientras hablaba. El ritmo de la confesión firme pero frágil. Uno de nuestros clientes, un senador, quedó metido en escándalo. Lavado de dinero. Mal uso de fondos. Mi empresa manejaba su protección y cuando empezó la investigación, necesitaban un chivo expiatorio. Alguien prescindible, con suficiente imagen pública para que la historia convenciera. Ese alguien fui yo. Me quedé muy quieta. Aceptaste la culpa. Me dieron opción, dijo. Exponer a mis clientes y arrastrar a Pesantoni hasta un mundo que la habría devorado. O desaparecer. Elegí desaparecer. Alcanzó su vaso pero no bebió. La pérdida parcial de visión fue real. Un accidente pequeño, nada heroico. Pero lo demás, el bastón, los lentes, la actuación, fueron deliberados. La ceguera me convirtió en fantasma que el mundo dejó de cuestionar. Era más seguro no ser visto, murmuré. Me miró entonces. ¿De verdad? Exacto. Sentí que mi enojo me alcanzaba. Filoso e inesperado. Construiste tu vida sobre una mentira. Rafael, ni siquiera tu hija sabe quién eres. Sabe lo suficiente, dijo. Voz baja. Sabe que la mantuve fuera. Cree que fui débil. Pero la debilidad la salvó. Y la gente que creyó en ti se encogió. No pedí creencia. Solo necesitaba espacio para respirar. Las mentiras dan espacio, dije, hasta que dejan de darlo. Sonrió leve, amargo. Suenas como la maestra que siempre imaginé conocer a alguien que todavía cree que la verdad salva. Puede, dije. Solo cuesta más de lo que la mayoría está dispuesta a pagar. Bajó la vista a sus manos. La fuerza en ellas apagada ahora. Pensé que podía vivir sin ser visto. Pero aprendí algo de ti. Dulce. Desaparecer no te protege, te borra. Sentí lástima, pero estaba enredada con reconocimiento. Los dos nos habíamos escondido, solo de formas distintas. Me miró otra vez. Entonces dime, dijo suave, ¿qué es peor? ¿Ser invisible para los demás o para uno mismo? No respondí. La pregunta quedó en el espacio entre nosotros. Demasiado pesada, demasiado honesta, y todavía buscando luz. Esa mañana la encontré a Antonia, en el pasillo con el celular pegado a la oreja, caminando como quien espera veredicto. Su voz era filosa, controlada, pero se rompía por debajo. «Bájenlo», dijo. «¿Me oyen? Bájenlo ahora». Cuando me vio, colgó y me puso el celular en las manos. En la pantalla brillaba un titular en negritas: «El filántropo que fingió ser ciego». La foto de Rafael llenaba el cuadro él en una gala. Mano en el bastón.
Sonrisa serena. Se me hundió el estómago. ¿Quién lo filtró? Alguien de adentro de la fundación, dijo, temblando. Traen fechas, registros de viajes, reportes médicos. Ya está en todos lados, todas las redes, todos los medios. Rafael apareció detrás de ella. Su voz calma cortando el pánico. Entonces déjenlo ahí. Antonia se volvió hacia él. Furiosa. No puedes hablar en serio. Todavía podemos controlar la historia, decir que hubo recuperación parcial, que fue por privacidad. No, la interrumpió. No más historias. Lo miró fijo. Incredulidad temblando en su voz. ¿Te das cuenta de lo que significa? Los donantes se irán, el consejo dará la espalda. Todo lo que construiste, perdido. Entonces es hora de que se pierda. Dijo, dio un paso. Rafael, tal vez solo una declaración. Algo sencillo. Me miró. Ojos desnudos ahora, sin lentes, sin farsa. Pasé 15 años escondiéndome tras lo que la gente quería ver. No cambiaré una ilusión por otra. La compostura de Antonia se quebró. Nos vas a arruinar. ¿A mí? A la fundación. Todo. Ya lo hice, dijo suave. Cuando te enseñé a proteger imagen en vez de verdad. El silencio que siguió fue confesión de todos lados. Al fin. Antonia susurró. Eres increíble. Al contrario, dijo. Por fin soy creíble. Ella giró y salió furiosa. El taconeo desvaneciéndose como puerta que se cierra a años viejos. Rafael se dejó caer en una silla, exhalando como si sus pulmones hubieran estado esperando este derrumbe. Era cuestión de tiempo. Dijo, ¿duele? Pregunté. Sonrió leve. No tanto como fingir. Afuera. Sirenas sonaron lejanas, la vida siguiendo. Indiferente. Rafael alcanzó su bastón pero no lo usó. Se puso de pie sin él, firme por sí solo. ¿A dónde vas? Pregunté. A enfrentarlos, dijo. Antes de que inventen una versión de mí que no reconozca, lo vi caminar hacia la puerta. La luz derramándose sobre la verdad, que al fin lo había encontrado. Para el tercer día, las llamadas habían dejado de ser educadas. Antonia aventó otra carpeta sobre el escritorio. Su compostura deshaciéndose en pedazos. Se fueron, dijo seca. 3 patrocinadores en 24 horas. Los demás esperan tu próximo movimiento antes de correr también. Rafael estaba sentado frente a ella, en silencio. Sus manos cruzadas. La imagen de la calma. Demasiada calma. Haz algo, dijo. Saca una declaración. Niégalo, discúlpate, lo que sea. Negó con la cabeza. No más declaraciones. La verdad salió. Déjenla respirar. Déjenla respirar. Su voz se quebró. ¿Tienes idea de lo que me vas a hacer esto? ¿A la fundación? La miró sin parpadear. A nosotros. Antonia. Nos va a pasar a nosotros. Sus ojos se llenaron. Furia y miedo mezclados a partes iguales. No finjas que somos iguales. Tú armaste esta mentira. Yo solo heredé el desastre. El tono de Rafael siguió parejo. Armé algo para protegerte. Eso no es mentira. Es supervivencia. ¿Protegerme? Repitió. ¿De qué? De la honestidad. Se puso de pie, apoyándose en el borde del escritorio. De la destrucción. De un mundo que te habría comido viva cuando yo cayera. Desaparecí para que tuvieras vida sin tocar mis fracasos. Entonces, quédate desaparecido. Susurró. Eso ayudaría más que esto. El silencio que siguió pegó más fuerte que gritos. Ella se volvió para irse, pero se congeló al verme en la puerta. «¿Todavía estás aquí?», dijo amarga. «Sí», respondí. «¿Por qué?». «Porque correr nunca arregla lo que queda atrás», dije. «Y porque él necesita a alguien que no esté ya enojado». Rió una vez, corto y filoso. «También te engañó a ti». La voz de Rafael se suavizó. «No, ella es la única a la que no engañé». La mandíbula de Antonia se tensó. «Te vas a arrepentir de defenderlo. Dulce,
te arrastrará con él. Tal vez, dije, pero al menos sabré dónde estoy parada. Miró a su padre una última vez. Pudiste decírmelo. Debiste confiar en mí. Confíe en que tendrías futuro, dijo. Esa no es lo mismo, dijo, y salió. La puerta se cerró suave detrás de ella. Rafael se quedó quieto un largo rato. Luego apretó las palmas contra el escritorio como afirmando la habitación misma. La perdí, murmuró. Está dolida, dije. El enojo es solo su forma de sangrar. Sonrió leve. Siempre encuentras la palabra más suave. No es suavidad, dije. Es lo que queda cuando se acaba el juicio. Se volvió hacia mí, la cara cansada pero abierta. Tú también deberías irte. Cuando esto se derrumbe, no quedará más que ceniza y ruido. Di un paso más cerca. Entonces, me pararé en el silencio. Me miró como viendo algo inesperado. Tú me viste antes que nadie, dijo. Antes de las historias, antes de la actuación. ¿Sabes cómo se siente eso? Sí, dije suave. Se siente como ser vista por primera vez. Su mano rozó la mía, el toque más pequeño, frágil y seguro. Entonces, dijo, voz baja. Tal vez esto no sea el final después de todo. Afuera, los teléfonos sonaban sin contestar, el mundo retirándose pedazo a pedazo. Pero en ese silencio pequeño entre nosotros, algo se quedó. La prensa se reunió como zopilotes alrededor del podio de cristal. Cámaras ya zumbando. Yo estaba al fondo del salón lleno junto a Antonia, que parecía no haber dormido. Rafael esperaba tras la cortina, calmado como siempre. Los lentes puestos todavía. El bastón a su lado como viejo hábito que no había decidido romper. Antonia se inclinó. No debería hacer esto, susurró. Destruirá lo que queda. No lo hace por lo que queda, dije. Lo hace por lo que es cierto. Rafael salió cuando lo llamaron. La multitud se movió, murmullos mezclándose con clics de obturadores. Llegó al podio sin ayuda. Buenas tardes, empezó. Voz pareja pero más baja de lo usual. Me dicen que quieren respuestas. Creo que las merecen. Alguien gritó. ¿Alguna vez estuvo ciego, señor Guzmán? Asintió lento. Sí, solo no de la forma que piensan. Hizo pausa. Luego se quitó los lentes oscuros. La sala se quedó quieta. Las cámaras hicieron zoom. Sus ojos claros, filosos, profundamente humanos, enfrentaron a la multitud. Pasé 15 años escondiéndome tras esto, dijo, levantando los lentes. Estaba ciego, no de vista, sino de valor. Creí que el engaño podía proteger a quienes amaba. En vez de eso, construí una cárcel donde tuve que vivir. Apoyó los lentes en el podio. Si vinieron por excusas, no tengo. Fingí mi ceguera porque tenía miedo al fracaso. A la verdad, a que el mundo me viera imperfecto. Pero la peor ceguera es fingir que no ves lo que está mal. El silencio que siguió no fue cruel. Fue reverente. Lastimé a gente que creyó en mí. Siguió. Pero también aprendí algo que quiero que recuerden. La redención no es ausencia de pecado. Es la decisión de dejar de mentir al respecto. La mano de Antonia apretó la mía. Lloraba callada. La pelea desaparecida de su cara. Rafael miró sobre las luces parpadeantes. Aquí estoy, dijo. Sin máscara, sin escudo. Solo un hombre que al fin decidió mirar. La sala estalló, no de indignación, sino de aplauso. Fuerte, creciente, implacable. Giró apenas, su mirada encontrándome entre el mar de cámaras. Por primera vez desde que lo conocí, no parecía hombre actuando. Parecía libre. La carta llegó 2 semanas después de la conferencia. La encontré metida bajo la reja. Sin remitente, solo mi nombre en la letra conocida de Daniel. Me senté en el porche antes de abrirla.
La primera línea era corta, casi infantil. Mamá, me equivoqué. Te extraño. Las palabras se emborronaron un momento antes de seguir leyendo. Escribió sobre ver las noticias, sobre cómo su esposa había llorado viendo la confesión de Rafael. Dijo que eso le hizo darse cuenta de cómo luce la honestidad cuando cuesta algo. Terminó con «si me recibes». Me gustaría pasar el domingo. Fui. Su casa era la misma donde lo ayudé a mudarse hace años. La que me habían dicho que ya no visitara. Cuando abrió la puerta, parecía mayor. Como si el remordimiento hubiera sido trabajo pesado. «Hola, mamá». «Hola», dije. Nos quedamos demasiado tiempo ahí, extraños en un marco hecho para familia. Al fin, dio un paso a un lado. «¿Quieres café? Yo lo hago», dije automático, pasando a la cocina. Rió suave. «Nunca podías quedarte quieta. ¿Y tú nunca hiciste café decente?», dije. La tensión se rompió lo justo para respirar más fácil. Se apoyó en la barra, mirándome. «No sé por dónde empezar. Prueba empezando por la verdad», dije. Asintió. «Fui cruel. Creí que alejarte haría sentir segura a Valeria. Me dije que estarías bien, porque siempre lo estás. Pero ese día en la parada, cuando vi las fotos en internet, me di cuenta de que no estabas bien. Estabas sobreviviendo. Por mí. Puse la cafetera. Los dos nos lastimamos. Daniel, tú querías proteger tu casa. Yo quería recordarte de dónde venías». Bajó la mirada. «No merezco perdón». «El perdón no es premio», dije. «Es lo que evita que el amor muera». Entonces dio un paso, dudando solo una vez, antes de abrazarme. «Te extrañé», susurró. Lo abracé fuerte. Mi mano en su nuca como cuando era pequeño. Entonces no nos extrañemos más. Cuando me fui esa tarde, el aire se sentía más ligero. No sabía si todo estaba arreglado. Pero cuando me despedí desde el porche, agité la mano y sentí que la casa me recordaba. La casa cerca del parque Forsyth era más chica de lo que ninguno esperaba, pero tenía luz suficiente para 2 personas aprendiendo y a empezar de nuevo. Las mañanas llegaban calladas ahora sin cámaras, sin llamadas, sin rumores de escándalo. Solo café, tinta y el sonido de páginas pasando. Rafael se sentaba junto a la ventana la mayoría de los días, sus ojos más fuertes, pero todavía cautelosos. Yo había vuelto a dar clases, unas pocas por semana en la universidad comunitaria. La literatura se sentía distinta ahora. Las historias de pérdida y redención ya no sonaban a ficción. Cuando llegué esa tarde, él esperaba en el porche, un periódico doblado con pulcritud a su lado. «Tus alumnos te adoran», dijo. «Volvieron a citarte en la columna local». Sonreí. «¿Es que los soborno con galletas?». Rió suave. «Eso sigue siendo influencia». Me senté junto a él. «¿Y tú cómo te sientes hoy?». «Honesto», dijo. «Y más ligero de lo que merezco». Vimos la luz del sol arrastrarse por la banqueta. Hace un año, esa misma luz había sido el comienzo de cada mentira que vivió. Ahora solo lo hacía entrecerrar los ojos. «¿Alguna vez piensas en la casa vieja?», pregunté. «A veces», dijo. «Sobre todo cuando recuerdo cuánta energía gastaba fingiendo». Asentí. «Allá mantenías todo en orden cada cuarto, cada palabra». «Y ahora», dijo, sonriendo leve, «olvido dónde dejé el bastón». «Te ganaste el derecho a olvidar», dije. Se volvió hacia mí, voz baja y firme. «Es raro», dijo. «Cómo la luz nunca se ve igual si una vez que te la ganas». Lo miré entonces, ya no el hombre que se escondía tras control, sino el que aprendió a vivir sin él. «Es hermosa», dije. Alcanzó mi mano. Sus dedos ásperos pero cálidos. «También la paz», dijo. No creía que me quedara algo. Nos quedamos callados después de eso. El sonido del parque llegando hasta nosotros, risas de niños.
el rumor de la vida siguiendo adelante. Y cuando el día empezó a apagarse, me di cuenta de que la paz no llega callada. Llega con todo lo que una vez perdiste, pidiéndote solo que esta vez lo veas claro. La mañana era cálida, casi idéntica a la de hace un año. El sol pegaba igualito, con esa luz dorada que se derrama sobre la carretera federal 17, como si el tiempo se hubiera decidido repetirse. Rafael me pidió manejar sin decir a dónde. Su tono traía esa calma segura que aprendí a no pelear. Cuando habla así, uno simplemente obedece, porque sabe que viene algo importante. Pasamos la orilla de Monterrey, los caminos volviéndose familiares demasiado rápido. Los encinos seguían ahí, con sus ramas retorcidas como dedos viejos que se niegan a soltar el cielo. El aire olía a tierra caliente y a diésel lejano. Supe a dónde íbamos mucho antes de parar. El corazón me dio un vuelco pequeño, de esos que ya no asustan, solo avisan. La misma parada, el mismo banco roto, ahora con una grieta más profunda que parecía una sonrisa cansada, el mismo pedazo de sol que una vez se sintió como castigo. El letrero torcido seguía ahí, medio deslavado, pero todavía legible. Parada de camión. Un grillo cantaba en la hierba seca, igual que aquel día. Todo parecía detenido, como si el mundo hubiera guardado la escena en una cajita y la hubiera abierto solo para nosotros. Rafael bajó primero. Ya no usaba bastón, aunque lo llevaba cerca, doblado en el asiento trasero. Recordatorio de dónde había empezado la verdad al fin. Caminó despacio hasta el centro del asfalto, sin prisa, como quien regresa a un lugar sagrado. Yo lo seguí, sintiendo la grava crujir bajo mis zapatos, ese sonido que todavía me eriza la piel. ¿Por qué aquí?, pregunté, parándome a su lado. Porque aquí me encontraste, dijo, y donde casi me pierdo para siempre. Miré la carretera callada ahora, sin coches, sin polvo, sin calor juzgando. Solo nosotros y el silencio que ya no pesaba. Se siente más chica, dije. Ese es porque tú estás parada más alta, respondió. Se quedó callado un rato, mirando el horizonte como si pudiera ver más allá de los cerros. Yo lo observé, el cabello plateado revuelto por la brisa, las arrugas junto a los ojos que ya no escondían nada, la postura recta pero sin rigidez. Ya no era el hombre que medía cada paso. Era alguien que había aprendido a tropezar y seguir caminando. ¿Sabes qué pensé ese día?, dijo de pronto. Cuando te vi sentada en ese banco, con la blusa pegada y el pañuelo en la mano. Pensé, ahí está alguien que no se rindió aunque el mundo le dijera que ya no valía la pena. Sentí un nudo en la garganta. Yo solo pensaba en cómo llegar a casa. Y yo pensé que tal vez casa eras tú, dijo, y su voz tembló apenas, lo suficiente para que supiera que no era frase bonita. Era verdad desnuda. Caminó unos pasos adelante. Luego se volvió hacia mí. Su expresión era firme, pero había algo desarmado en ella, algo crudo que me hizo contener el aliento. Pensé que te traje para recordar, dijo. Pero no es eso. Te traje para pedir algo. Sonreí leve. Ya preguntas demasiado. Esta importa. Respiró hondo. Luego, despacio, sin ceremonia, se hincó en el asfalto roto. El polvo se levantó un poquito alrededor de sus rodillas. No había anillo, no había caja, solo sus manos abiertas y sus ojos claros mirándome como si yo fuera lo único que existía en el mundo. Dulce Morales, dijo, voz baja pero segura. Te casarías con un hombre que al fin aprendió a ver. Por un momento no pude hablar. El viento se movió suave entre los árboles, trayendo todo lo que habíamos pasado en su susurro, la rabia, el miedo,
las noches sin dormir, las palabras que nos salvaron y las que nos rompieron. Sentí que los 66 años se me acomodaban en el pecho como un abrazo viejo y querido. Cuando al fin encontré voz, tembló entre risa y lágrimas. Solo si mi hijo me lleva al altar. Me miró. Ojos brillantes con esa alegría callada y rara que había aprendido a reconocer en él, la que nace no del triunfo, sino de sobrevivir. Entonces está arreglado, dijo. Lo ayudé a levantarse. Sus rodillas crujieron un poco y nos reímos. De esas risas que suenan a llanto contenido. Nos quedamos ahí un rato, tomados de la mano, justo en el lugar donde nuestras dos vidas se habían deshecho y vuelto a empezar. Un camión pasó a lo lejos, aminorando un instante antes de seguir. El chofer nos miró curioso, pero no se detuvo. Rafael apretó mi mano. Qué raro. No, el mundo sigue aunque creas que se detuvo. Tiene que, dije suave. Si no, nunca sabríamos que sanamos. Sonrió. No, dulce. Si no, nunca sabríamos que todavía estamos vivos. Y por primera vez, le creí. Nos quedamos un rato más. El sol subió un poco más alto, calentando el asfalto hasta que olía a verano otra vez. Rafael sacó del bolsillo un pequeño girasol seco que había guardado desde el jardín de la casa vieja. Lo puso en mi palma y cerró mis dedos sobre él. Para que recuerdes, dijo, que hasta lo que parece muerto puede volver a florecer. Lo guardé en el bolsillo, junto al corazón. Cuando al fin subimos al coche, no hablamos. No hacía falta. La carretera se extendía adelante, larga y conocida. Pero ya no asustaba. Era solo camino. Y nosotros, por primera vez, íbamos sin máscaras, sin prisas, sin miedo a llegar. Un año atrás, este lugar había sido el final. Hoy era el comienzo. Y entre los dos puntos, habíamos aprendido que la vida no es línea recta, es un círculo que se cierra cuando uno decide volver a mirar. Puse la mano sobre la suya en el volante. Él sonrió sin apartar la vista del camino. Y seguimos adelante. Dos personas que ya no necesitaban fingir para ser vistas,